Muy buenas tardes, estimados en Cristo. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un texto bíblico de otro personaje también muy conocido, que en determinados momentos de nuestra vida se nos ha aparecido, ya sea aunque sea por el nombre. Tenemos una noción del nombre de Jonás. Sabemos que es un nombre bíblico, que es de un personaje de la Biblia. ¿Qué le aconteció a Jonás? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a hilar? ¿O cómo es que quiero hablar de Jonás? Y quisiera llamarle a esta reflexión que hoy quiero hacer con ustedes: ¿es posible cambiar los designios de Dios? ¿Es posible cambiarlos? Pues Dios es grande, Dios es omnipotente, pero también es misericordioso. Y sí, efectivamente, hay textos bíblicos, varios textos bíblicos, en donde podemos ver cómo sí, efectivamente, Dios cambia sus designios. Y la historia de Jonás es una de ellas. Pero vamos a desarrollarla y luego vemos cómo es que podemos ver aquí cómo Dios cambia el designio, lo cual es muy importante para nuestra vida actual. Quizá nuestra vida es difícil en este momento, es dura, nos sentimos quizá tan lejos de Dios que pensamos que ya nos condenamos y que no hay manera de que nos salvemos, de que Dios ya no nos va a perdonar, de que estamos perdidos para Dios. Pero vamos a leer esta historia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 en adelante? La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, y descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Palabra de Dios. Por ahora, aquí nos vamos a detener. Vemos cómo hay un pueblo, Nínive, que se encuentra en esa situación de la que hablábamos, está perdido. Simple y sencillamente le dice: ve a predicar, pero ¿qué le dice? Contra Nínive, contra Nínive. O sea, simple y sencillamente ya Nínive estaba perdida. Y entonces, ¿qué hace Jonás? A Jonás, no sé qué siente, no dice la Biblia, que si le da miedo, si le da pereza, no dice la palabra, pero huye. Él quiere huir de la presencia de Yahvé y no quiere ir a Nínive. Se va y toma un barco que lo dirija hacia otro lado, menos hacia Nínive. Y aquí quisiera detenerme porque aquí Jonás lo manda como profeta y le dice: ve a ese pueblo y dile que está obrando mal y que se halla en desgracia ante mis ojos. Y muchas veces a nosotros el Señor también nos utiliza como mensajeros y nos manda a decir, nos manda a predicar, nos manda a servir también dentro de su iglesia, porque esa es la labor de la iglesia: predicar y convertir. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros no vamos, no hacemos caso a ese llamado y sentimos que queremos hablar, que queremos tomar una Biblia e ir a hablar frente a un grupo y no vamos. Y sentimos que queremos entrar a un coro y participar en la liturgia, en la misa, y no lo hacemos. Y sentimos que queremos colectar, que queremos entrar a una comunidad, a un grupo, queremos aprender, queremos empaparnos de Dios porque queremos luego hablar de Él y no vamos. El caso de Jonás, ¿verdad? Toma un barco que le lleve a otro lado, menos a donde le dice que vaya a predicar. No hace caso de la labor a la que el Señor lo llama. Toma un barco. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando él sube a ese barco, las cosas empiezan a ir mal. Empiezan a ir mal a ese barco, a la tripulación, empieza el clima a cambiar
Y pasan muchas vicisitudes en ese barco, de tal forma que deciden tirar a Jonás. Si gustan ustedes, pueden leer el libro de Jonás. Son 4 capítulos, es un libro muy pequeño, pero muy rico. Para lo que nos ocupa, lo que sucedió fue que tiran a Jonás al barco. La mano de Dios ahí actuando, porque él lo necesitaba en Nínive. Y es donde aparece el famoso pez. Este Jonás es ese personaje al que se come el pez. Se pasa varios días y varias noches en el estómago de aquel pez y ora Jonás y se da cuenta que ha actuado mal y que es Dios el que está diciéndole: oye, yo te mandé para un lado y tú te fuiste para otro. Si tú fuiste llamado a predicar, a evangelizar, si tú fuiste llamado a participar en un coro, a colectar, a ser servidor, y tú has sentido eso en tu corazón, y no solo lo sentiste, sino que llegó alguien y te habló y te dijo: oye, te invito a esto, y tú dijiste: qué coincidencia, justo estaba pensando en eso, pero no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo ánimo, o simplemente ¿para qué? O tal vez vergüenza. Por vergüenza y no fuiste, y ahora las cosas están así como en este barco, que no camina para donde debe caminar, no es un viaje placentero, estás sufriendo quizá, estás triste, quizá también estás en prueba, porque Jonás oró llorando adentro de ese pez cuando estaba ahí encerrado y dándose cuenta de por qué le había pasado todo aquello. Estaba atrapado con miedo a morir y con el cargo de conciencia de que había desobedecido a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Jonás? Dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cambiará su orden de destrucción, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también de sus amenazas y no los castigó como los había amenazado. Esta es palabra de Dios. Al ver la actitud del pueblo de Nínive junto con su rey, que se pusieron en ayuno, se pusieron de saco, en otras versiones bíblicas dice sayal, era un saco muy incómodo, que era muy áspero y calaba. Cada vez que se movía uno con ese saco, era un saco de penitencia, causaba mucha molestia, era muy incómodo, pero era precisamente una manera física de demostrar, y su ayuno también, y sus penitencias, y su oración, de decirle: Señor, mira, sí, hoy que vienes y nos dices que nos hemos portado mal, queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestra forma de conducta o aquello que es lo que te hizo que tú te molestaras con nosotros y quisieras destruirnos. Y dice que Dios cambió el designio, cambió esa actitud que él tenía, lo que ya había decidido, lo cambió y desistió. El texto bíblico más adelante nos dice cómo Jonás se retira para ver cómo el pueblo era destruido, y al ver que el pueblo no se destruye, se molesta y dice: ¿cómo, Señor? Si pasé todo lo que pasé, me tragó el pez, no naufragué, me tiraron del barco, luego me comí un pez, estuve varios días ahí y yo no quería venir, me hiciste caminar todos esos días
la gente me vio mal, este loco que hace gritando en nuestra ciudad. ¿Y para qué? Se arrepintió el pueblo y tú así de fácil, ya no lo vas a destruir. Mira, se sentó él cómodamente a ver cómo era destruido aquel pueblo de Nínive. Sin embargo, lo que él ve es que Dios no lo hace. Más adelante, si tú quieres, puedes leer, y te lo voy a dejar así, la historia de Jonás, para que tú veas cuál es ese diálogo, cómo le explica Dios a Jonás y le hace entender el por qué perdonó al pueblo de Nínive. Pero para lo que yo quiero hablar es, ya llegamos al punto en el que sí vimos cómo un pueblo que estaba obrando mal, un hombre, una mujer, tú, yo, que está obrando mal y que está mal ante los ojos de Dios y que Él simplemente quiere mostrarnos su mano izquierda para que nos demos cuenta de que debemos obrar bien y debemos cambiar nuestro camino. Cuando Él ve que nosotros cambiamos nuestra vida, nuestra actitud y desistimos de esas prácticas, de esa vida quizá de pecado, de pecado quizá no tan grave o quizá de pecado grave, el Señor simple y sencillamente decide volver a amarnos. Encontramos de nuevo un espacio en su corazón y somos gratos de nuevo a sus ojos. Así como el pueblo de Nínive se puso en ayuno, pidió disculpas, hizo oración, hizo penitencia y simple y sencillamente ya no fueron destruidos. Bien. ¿Qué otro momento podemos encontrar de este tipo? Encontramos dos pueblos a los cuales fue una situación diferente. Recordamos Sodoma y Gomorra. La situación de Sodoma y Gomorra fue distinta, pero hubiera podido ser igual. Porque hubo quien intercediera por ellos. Porque hubo alguien que llegó y les dijo, oigan, van a ser destruidos. ¿Por qué? Por su vida. Y también tuvo un diálogo con Dios, un regateo con Dios, de decirle, oye Señor, si encuentro tal número de justos, ¿tú no destruyes esas ciudades? Y el Señor le dijo, sí, si encuentras 50 justos, no la destruyo. Y aquel que estaba intercediendo por aquellas dos ciudades, simple y sencillamente se dio cuenta de que había excedido sus expectativas y que no iba a encontrar ese número de justos, porque efectivamente eran pueblos muy pecadores. Quizá podemos decir, personas muy pecadoras. Era alguien como tú, como yo, quizá que tenía muchos pecados. Tenía muchas fallas y tenía muchas prácticas, quizá robaba, quizá era adúltero, quizá estaba en drogas, quizá mentía, simplemente no había nada de verdad en sus palabras, ni a su familia, ni en su trabajo. Era alguien que había abortado, era alguien que había asesinado. Y se intercede por ellos. Se intercede por ellos en las misas, se intercede por ellos en oración, se intercede por ellos las hermanas que son contemplativas, que simple y sencillamente dedican su vida a orar por quien lo necesite. Ahí está la intercesión. Y le decimos, Señor, si se convierte aunque sea un poco, si cambia su vida un poco, o si le hablamos y le decimos y cambia su vida, Señor, lo perdonas, lo disculpas. Y Él dice, sí. Si veo algo de arrepentimiento en su conducta, si veo algo de disposición en Él para cambiar de vida y para volver su rostro de nuevo a mí, lo perdono. ¿Y qué sucedió? Fue tal el regateo, se fue a lo mínimo del regateo y aquel personaje bíblico no encontró suficientes justos en esas dos ciudades y fueron destruidas. Pero el punto es, hubieran podido sobrevivir. No hubieran sido destruidas si hubieran encontrado ahí X número de justos. ¿Qué quiere decir? Dios había decidido destruirlas y sin embargo dio la posibilidad de que fuera cambiado. O sea,
que sí es posible cambiar el designio de Dios, que sí es posible cambiar sus planes. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y Él no se siente contento de ver que nosotros nos perdemos o que estamos muertos o que vamos a morir espiritualmente y que nuestras almas se van a perder. Claro que no, Él nos quiere a todos de nuevo en su casa, en el cielo, y por eso está dispuesto a cambiar el plan de destrucción en el que estamos viviendo, en el plan de muerte, la vida de muerte, de pecado en la que estamos viviendo. También encontramos otro pasaje en donde hubo un cambio, y eso lo podemos ver. Estamos hablando de Dios Padre, pero de Dios Hijo también podemos encontrar algo. ¿Recuerdan aquellas bodas de Caná? ¿Recuerdan las bodas de Caná en que se está acabando el vino? Va la Virgen María y le dice: Hijo, Jesús, se les está acabando el vino. ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Dijo: mujer, ¿qué quieres que yo haga? No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. No iba a actuar, no era el momento. Se va María, ¿y qué les dice a los criados? Vayan con mi hijo y hagan lo que él les diga. Y mandó a los criados. No se detuvo María, porque ella sabía de su hijo, sabía que él podía, y que si le insistíamos un poco, iba a hacerlo, iba a cambiar su manera de pensar, e iba a actuar, e iba a hacer algo por ellos. Y así fue. Aquellos criados fueron y le dijeron: Señor Jesús, aquí estamos, nos mandó su mamá, ¿qué hacemos? Y Jesús actuó. Había dicho hacía unos momentos que no iba a hacer nada, que no era momento, y sin embargo actuó ante la insistencia de su madre y ante la insistencia de los criados. María mensajera. Ahí también podemos encontrar a Jonás, ¿verdad? Jonás mensajero. Va el mensajero, lleva el mensaje. María mensajera, ahí intercesora entre aquella fiesta, aquellos jóvenes que iban a ver frustrada su fiesta, y Jesús, que podía hacerles el milagro. Jesús cambió también. Aquí podemos ver que cambió su manera de pensar, y no era su momento, y sin embargo la insistencia de su madre, la intercesión de su madre y la insistencia de los criados, y ante la situación apremiante, cambió. Sí cambió sus designios, actuó. Entonces aquí vemos cómo sí podemos cambiar ese plan en el que estamos viviendo, esa situación en la que estamos viviendo. Sí podemos decirle a nuestro Señor, como el pueblo de Nínive: Señor, mira, ya voy a cambiar mi actitud. Señor, mira, ya voy a cambiar mi vida. Ya voy a dejar esto que estoy haciendo. Sí podemos, aquí explícitamente dice, ponernos en ayuno y en oración y cambiar esa situación en la que estamos viviendo. Sí se puede. Aquí está. Lo vimos en 3 ejemplos, pero hay muchos más. Entonces, pues ahí está el mensaje, que nos sirva de algo. ¿Queremos que cambie nuestra situación? ¿Queremos que cambie nuestra vida? Ya sabemos a quién recurrir: a nuestro Señor, a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. 3 que son Dios, son uno solo. A cualquiera de ellos 3, decirle: Espíritu Santo, ven y cambia mi vida. Ven, Espíritu Santo. Así. O Señor Jesús, tú que moriste en la cruz, y empiezan a platicar con Él. O Dios mío, Padre, Creador del universo, Señor, yo te quiero pedir que cambies mi vida porque quiero cambiarla. Ayúdame, Señor, estoy dispuesto. Me pongo el saco de sayal, me pongo en ayuno, me pongo en oración y me pongo en una disposición total, Señor, de cambiar lo que estoy viviendo. Y así, platica con Él. Y aquí vimos cómo Él puede cambiar tu vida, puede cambiar la situación en la que estás viviendo. No importa qué tan oscura sea, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan hondo crees tú que has caído, no importa qué tan lejos te sientas de Dios, no importa cuánto tiempo has tú pensado que ya estás perdido y estás muerto y estás condenado y que Dios ya no te va a perdonar. No importa. Sí es posible cambiar el plan de Dios para ti en vida. Y ya no se diga con el beneficio tan grande que va a traer para ti llegar congraciado con Dios al momento de tu muerte. Amén. Pues ahí está el mensaje que hoy quería compartir con ustedes.
Me despido de ustedes el día de hoy pidiéndole a nuestro Señor nos bendiga a todos.